Abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 1 para leer desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Tenemos todos la palabra del Señor, así puestos de pie, niños, jóvenes, adultos y ancianos, para reverenciar la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bendita sea la palabra del Señor. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te agradecemos que en tu inmensa bondad y misericordia nos permitas estar una vez más reunidos en este lugar para escuchar tu bendita y santa palabra. Reconocemos, Señor, que no somos dignos ni siquiera de estar aquí escuchando tu palabra. Es una bendición y un privilegio que tú nos das. Pero ahora también te rogamos que nos concedas, Señor, un corazón que sea sumiso, humilde, para recibir tu palabra, un oído presto a escuchar tu voz y a entender. También te ruego por mi propia alma, que no me desvíe yo a derecha o a izquierda, sino que a partir de tu palabra pueda hablar de estos temas que son tan importantes para nosotros y que los vemos desarrollarse a la luz de tu palabra, que deben ser importantes entonces para nosotros, porque tú así lo has inspirado en tu palabra. Bendice pues, Señor, nuestro servicio y bendice también esta predicación, que sea ungida por ti y que entonces pueda cumplir el objetivo de primeramente darte gloria y honra a ti, bendito Dios, pero también dar edificación a mis hermanos, para que, como está escrito y demandado de nosotros, podamos crecer en gracia y en conocimiento. Estas cosas te rogamos, amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús y según la guianza de tu Santo Espíritu. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Bien, en esta segunda enseñanza acerca de la teología del pacto reformada, o la teología reformada del pacto, o también la teología pactual reformada, estaremos hablando acerca del pacto de redención. Habíamos estado hablando en la enseñanza anterior, la enseñanza introductoria, lo importante que es para el creyente tener un entendimiento de los pactos en la Escritura. ¿Por qué? Porque hemos visto muchas veces menciones en las Escrituras acerca de que Dios cumple su pacto, no olvidará su juramento, expresiones como esas, ¿no?, que estuvimos revisando más a fondo en la enseñanza pasada. Por lo tanto, si es algo, por decirlo de alguna manera, tan importante para Dios, creo que por lo menos debería cobrar algo de importancia para nosotros también, siendo así que es mencionado en las Escrituras, las cuales son inspiradas por Dios, y Dios mismo habla acerca de ello. Es deber nuestro entonces investigar a fin de que tengamos un entendimiento, al menos medianamente profundo, de los pactos que se mencionan en la Escritura. Al fin de cuentas, lo que ha sido revelado, dice la Escritura, para nosotros lo es, ¿cierto? Es menester que nosotros investiguemos y profundicemos en ello. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del pacto de redención. El pacto de redención también es llamado dentro de la teología reformada como pactum salutis, o el pacto de salvación. Es una expresión latina para eso. Y cuando estábamos leyendo Efesios, capítulo 1, desde el versículo 3 al 10, notamos precisamente que habla acerca de algo que Dios hizo antes de la fundación del mundo y que terminó siendo de provecho para nosotros en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cierto que leímos eso, ¿verdad? Acabamos de leer. Aunque vamos a profundizar un poco más en este asunto,
permítame introducirle en esto. A menudo encontraremos nosotros en las Escrituras, en las páginas de las Escrituras, pasajes que hablan sobre el deseo divino de la salvación de los hombres, ocurriendo antes del origen del tiempo y del mismo ser humano. Por medio de esos pasajes podemos claramente afirmar que en la eternidad pasada, antes de que fuese hecho el universo y que el hombre cayera, Dios se había propuesto salvar a los hombres pecadores. Dicho en palabras más sencillas, Dios en la eternidad, que conoce todas las cosas antes de que acontezcan, sabía que aquellos a quienes Él representa, sabía que Adán, como cabeza federal de la humanidad, claudicaría y apostataría, trayendo ruina a todos aquellos hombres que Adán representaría. Por lo que, queriendo Dios la redención y restauración del ser humano, manifestó este deseo de redención de forma pactual, es decir, concertando un pacto entre las personas de la Trinidad para la salvación del ser humano caído. ¿Qué quiere decir esto? Que el pacto que estaremos estudiando el día de hoy es un pacto que, aunque podemos decir que es entre partes iguales, ¿recuerdan la enseñanza pasada? Ok, estas partes iguales que concertan el pacto, este pacto, el pacto de redención, no son, por supuesto, Dios y el hombre, porque entonces no serían partes iguales, ¿correcto? Sino muy desiguales. Más bien son partes iguales en el sentido de quienes están hablando dentro del pacto, de quienes están concertando el pacto, porque son entre las personas de la Trinidad. Pudiéramos decirlo en corto, este es un pacto que es inter e intratrinitario. Es decir, es entre las personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas son las tres personas de la Trinidad en la deidad. Ahora, como obviamente se percibe en esta expresión que acabo de dar, este pacto es realizado entre las tres personas de la Trinidad, en las cuales, por supuesto, cada uno de ellos son iguales en gloria y en poder. Así que Dios puede, como son iguales las personas, puede Dios pactar una labor de redención con Dios Hijo. Y por supuesto Dios Espíritu Santo puede, en ese contexto, pactualmente, asegurar que aplicará a los creyentes, a los electos por el Padre, la redención que Dios Hijo haya alcanzado en el momento en el que, por supuesto, Jesucristo lleve a cabo la labor. Así que este es el punto. A este pacto se le denomina pacto de redención, precisamente por causa de que lo que se propone es la redención del hombre. El objetivo de este pacto es poder redimir al ser humano caído, al ser humano pecador. Que Dios haya hecho consigo mismo este pacto de redención es la razón por la cual leemos constantemente a Cristo decir que Él había venido a hacer la voluntad del Padre. ¿Recuerdan eso en las expresiones de los evangelios, verdad? Casi que a cada rato, a un 2x3, estaba el Señor Jesucristo diciendo: yo he venido a hacer no mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Quiere decir que hay una voluntad del Padre que, por supuesto, Él ha venido a realizar. A menos que Jesucristo fuera mentiroso, lo cual es impensable e imposible. Entonces, para citar a un teólogo que ya no está en medio nuestro, pero siempre ha sido muy respetable para nosotros, R.C. Sproul, acerca de este acuerdo entre las personas de la Trinidad para la redención del hombre, Sproul, en su libro Las promesas de Dios, que es un libro que recomendamos ampliamente, lo expresa de esta manera. Él dice: a menudo decimos que en el plan de redención el Padre envía al Hijo al mundo a redimir a su pueblo. El Hijo lleva a cabo esa redención mediante su obra de obediencia, y luego el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo al pueblo de Dios. El Espíritu ilumina la palabra de Dios para nosotros, regenera nuestro espíritu a una nueva vida, nos atrae hacia el Hijo y nos reconcilia con el Padre. En consecuencia, la redención es una obra trinitaria de principio a fin. Eso resume de alguna manera esta introducción acerca del pacto de redención. Vemos a Dios, es decir, las personas de la Trinidad, estar en función de redención, de redimir al hombre, trabajando para ello,
Vemos al Padre decretando, por supuesto, la elección para quienes han de ser salvos. Vemos al Hijo viniendo con el encargo del sacrificio que Él debe dar para poder pagar en nombre de los pecadores, para dejar satisfecha la justicia divina y abrir el paso para la misericordia derramada. Y vemos al Espíritu Santo luego aplicando los méritos de Cristo, lo obtenido por Jesucristo en su perfecta vida y su muerte sustituta, aplicar esos méritos y esos beneficios ¿a quiénes? A los electos, a los creyentes, a la iglesia del Señor. Entonces, en consecuencia, como dice Sproul, la salvación es una obra trinitaria desde el principio y hasta el fin. Ahora, vamos a ver algunas características generales del pacto de redención. Vamos a ver dos, de hecho. Pudieran haber más, pero yo quiero ir sintetizando algunas cosas para centrarme en las que creo que son más provechosas en nuestro contexto profundizar. La primera característica general del pacto de redención, como ya lo hemos mencionado, es que es un pacto hecho en el seno de la Trinidad. Esto es lo primero. Ahora, esto puede verse claramente en pasajes como el pasaje inicial que nosotros acabamos de leer, donde Pablo dice que aquella obra de redención al que él está haciendo mención, hecha por la sangre de Jesucristo, fue un acto que se había, dice, propuesto en sí mismo. Dice Efesios capítulo 1. Propuesto en sí mismo, capítulo 1, versículo 9. Pero ¿qué es esto de que se lo había propuesto en sí mismo? Si no significa que entre las personas de la Trinidad así lo pactaron. Ese es el punto. Si antes de que el mundo existiese, Dios había propuesto en sí mismo la salvación del hombre por medio, la redención del hombre por medio del derramamiento de sangre de Jesucristo, implica, por supuesto, que ese propósito que se valga la redundancia, se propuso en sí mismo, entonces fue entre las personas de la Trinidad. Porque, por supuesto, en sí mismo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, este punto es importante. Nos revela el Espíritu de Dios a través de esto, en esta escritura, que Dios Padre eligió en Cristo a personas para redimirlas con la sangre de Cristo. Es un asunto que se configuró primeramente en Dios mismo. Fíjense esto. El apóstol Pablo, cuando está en Efesios 1 hablando, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Menciona al Padre, menciona a Jesucristo. Luego habla de que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta de esto? Luego nos dice que el propósito de ello es ser redimidos por medio de la sangre de Jesucristo. Y luego nos dice que eso se lo propuso en sí mismo para llevarlo a cabo cuando Jesucristo viniese a encarnar. Viniese a encarnarse, a llevar a cabo su labor, la voluntad del Padre. Así que vemos claramente allí, precisamente, que hubo un acuerdo antes de la fundación del mundo entre las personas de la Trinidad. Ahora, no solamente aquí podemos nosotros verlo. El profeta Isaías afirmó esto sobre el Padre y el Hijo al decir, en Isaías 53:10, él dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, cuando el Hijo viniera, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, viniera a encarnarse, vendría con un propósito en su mano, un propósito que el Padre le había entregado. Y según el apóstol Pablo, es un propósito que el Padre le entregó antes de la fundación del mundo. Esa expiación que ha de llevar el Hijo fue encomendada por el Padre y voluntariamente aceptada por el Hijo. Es un acuerdo claramente sostenido entre las personas de la Trinidad. Ahora, también Jesucristo mismo manifiesta esto cuando afirma que ha venido en carne con un propósito que el Padre le ha entregado antes de la encarnación. Es decir, el propósito de redención que fue tratado entre las personas de la Trinidad. Vamos a ir, por ejemplo, a Juan capítulo 6. No estoy pretendiendo en estos puntos ser exhaustivo, pero ya usted va viendo cómo Juan capítulo 6, versículo 37 al 39. Usted va viendo cómo se hila este tema cuando se escriben las cartas o en los libros de la Escritura
vemos claramente que se presuponen como un fundamento sólido para que pueda tener sentido, se presupone que las personas de la Trinidad estuvieron pactando la redención del hombre entre ellos. Mire lo que dice Juan capítulo 6, les dije los textos, ¿verdad? 37 al 39, correcto. Dice, todo lo que el Padre me da, escuche eso, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Ahí hay una consonancia de voluntades, ¿cierto? Ok, pues he descendido del cielo, ahí está, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino ¿la voluntad de quién? La voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué es eso? Redención. Yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. El que lo envió fue el Padre. Entonces vemos que el Padre envió al Hijo con un propósito de redención para el ser humano. Y vemos que el apóstol Pablo nos dice que eso ocurrió ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y dice Isaías que Él vendrá a hacer eso y que después de haber muerto y resucitado, verá ¿qué cosa? La voluntad del Padre prosperada en su mano. Es decir, Dios ha pactado consigo mismo, es decir, las personas de la Trinidad, la redención del hombre. Así que entonces, característica número 1 del pacto de redención es un pacto hecho en el seno de la Trinidad. Una segunda característica acerca de este pacto es que es un pacto hecho en la eternidad. Y esto, por supuesto, debería cada creyente tenerlo en consideración. Dios no es de alguna manera un reaccionario, es decir, alguien que meramente reacciona, alguien que se descuidó un momento del Edén y cuando volteó, ¡no, Adán! ¡No comas de eso! ¡Ay, ahora qué voy a hacer! Jesucristo, ¿estás dispuesto a ir? No, eso no es lo que sucede. Eso no es lo que sucede. Dios conoce absolutamente todo, es omnisciente. Conoce absolutamente todo antes de que acontezca. Y por lo tanto, la redención del hombre que fue pactada entre las personas de la Trinidad ocurrió no en el momento en el que el hombre cayó, sino antes incluso de que el hombre existiese. Es un pacto hecho en la eternidad, no debe haber duda. Ve, vamos a Efesios 1:4. ¿Qué nos dice Efesios 1:4? Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Eso es Efesios 1:5. ¿Lo ve allí? Habiéndonos ¿qué? Predestinado. ¿Qué significa predestinar? Bueno, obviamente, predestinar. Antes de que llegue el destino ya se ha hecho antes. ¿Ok? Se ha destinado con antelación. Ahora, Efesios 1:4, un versículo antes, ¿qué dice? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esa predestinación con el propósito de redimir al ser humano sucedió en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Debemos entender esto, hermanos. La fundación del mundo, en este contexto, conlleva el tiempo, la materia y el espacio. Cuando ninguna de estas tres cosas existían aún, cuando era la nada entre lo que nosotros podemos llamar creación, cuando todavía era nada, Dios pactó con sí mismo la redención del ser humano. Dios vio, por supuesto, la caída del hombre en el futuro y, por supuesto, dijo, el hombre va a caer, Adán se va a resbalar de su estado de inocencia, de su estado de santidad, de perfección, de justicia, en el que nosotros vamos a crearle, y entonces arrastrará consigo mismo a la humanidad, y toda la humanidad que estará representada en ese cabeza federal de la creación, en Adán, pues llegarán a estar en la misma condición de desobediencia que Adán su padre. Así que evidentemente este pacto se hace con el fin de que cuando aquello ocurra ya haya solución para esa caída antes incluso de que la caída ocurra. Esa es la compasión del Dios que adoramos. Esa es la misericordia del Dios a quien servimos.
el amor tan profundo del Dios al que nosotros amamos. Mire esto también, vamos a ir a otro texto. Segunda a Timoteo 1, del 9 al 10. Segunda a Timoteo 1, del versículo 9 al versículo 10. Mírenlo, otra vez aquí. Es una idea, hermanos, presente constantemente en las Escrituras. Insisto, Dios no es un actor reaccionario que está ahí en medio de la escena que dice, me descuidé, se me quemaron las arepas, ¿ahora qué hago con esto? No, no es que la caída del hombre le tomó por sorpresa. La redención del hombre se llevó a cabo habiendo sido meditado que el hombre habría de caer. Mire lo que dice, versículos 9 y 10, dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Hay un propósito en Dios. ¿Cuándo ocurre? Y la gracia que nos fue dada en Jesús el Mesías antes, se lo leo en la versión textual 3, dice, antes de los tiempos eternos. Versículo 10, pero ahora manifestada mediante el aparecimiento de nuestro Salvador Jesús el Cristo, el cual abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¡Qué hermoso! Nos gozamos de que la obra de Cristo haya sido realizada con el fin de redimirnos. Pero para comprender mejor esta redención que nos ha sido dada por gracia, este regalo de redención que Dios nos ha dado, entonces estudiamos este acuerdo que hubo entre las personas de la Trinidad para redimir al hombre. Tal fue el amor, la misericordia, la compasión de nuestro Dios, que antes de los tiempos eternos se había propuesto Dios salvarnos, redimirnos de nuestra caída, de nuestro pecado, de nuestra perversa condición. Mire, el apóstol Pedro también tiene en consideración esto, guiado por el mismo Espíritu Santo, coincide con Jesucristo, coincide con el apóstol Pablo, evidentemente, no puede ser de otra manera, ¿no? Él afirma que fue pactado por Dios mismo en la eternidad la redención del hombre. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 1, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron. Por supuesto, seguiremos de padre a padre, generación hacia atrás. ¿A quién llegaríamos? ¿Quién fue nuestro primer padre allá atrás? Adán. De él, por su caída, nos fue legada esta vida de culpabilidad ante Dios por causa de nuestra naturaleza corrupta, corrompida también. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Escuchen, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. En un sentido, en el decreto eterno de Dios, el Cordero había ya sido inmolado por nosotros. ¿Entiende eso? Es la idea que está allí. Antes incluso de que nuestra caída ocurriese, antes de que la mancha del pecado pervirtiera la creación hermosa que Dios había hecho, Dios ya, previendo que esto ocurriría, había pactado entre las personas de la Trinidad, había pactado entre sí mismo la redención del hombre caído. Cristo ya se le había dado esta misión, ¿no? Lo que llamamos también en teología la missio Dei, la misión de Dios, de venir a rescatar al hombre. No sucedió allí justo cuando cayó Adán y ahora qué vamos a hacer. No. Esto sucedió antes de los tiempos, en la eternidad. Dios se propuso en sí mismo, el hombre caerá. Voy a elegir para salvación, voy a destinar para salvación, dice el Padre. Y Cristo dice, yo iré y moriré en lugar del pecador.
para dejar satisfecha la deuda de justicia que el hombre tiene, que ha creado en su desobediencia, habiendo estado en pacto y en desobediencia con nosotros. Y el Espíritu Santo dice, y luego yo habitaré en medio de ellos para aplicarles efectivamente lo que el Hijo logre por medio de su ministerio y sacrificio. Es hermoso, es hermoso. Están en común acuerdo en hacer que el hombre sea redimido de ese estado, de esa caída tan lamentable que por supuesto nos llevó a estar en la condición en la que está el mundo el día de hoy. Entonces, la redención del hombre no es un plan B. La redención del hombre no es un plan que salió como reaccionario por lo que había sucedido de un Dios descuidado, impotente, desconocedor del futuro, sino que más bien es un acto de amor cuidadoso de un Dios eterno, omnipotente y completamente sabio. Esta es la redención que el Señor ha hecho. Ahora, habiendo visto dos características generales del pacto de redención, vamos a ver algunas condiciones de este pacto de redención, porque evidentemente necesitamos que se lleve a cabo ciertas condiciones si un pacto debe cumplirse, las condiciones pues deben ser realizadas, ¿no? Si un pacto debe darnos algún provecho, pues las condiciones deben ser realizadas. ¿Cuáles serán esas condiciones? Bien, tengo al menos unas 3 aquí anotadas, pero que son sumamente importantes para poder llevar a cabo la redención. Es decir, cuando decimos que esto son condiciones, es que si no se cumplían por parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿podría haberse realizado la redención del hombre? No. Cuando decimos que esto es condicional, es que si Cristo no lo cumplía, entonces la redención del hombre no podía ser llevada a cabo. ¿Cuál fue la primera condición? O creemos que puede ser una de las primeras condiciones, la encarnación en sí misma. Creemos que eso es una condición tan necesaria. ¿Por qué? ¿Qué sucedería si Jesucristo no hubiese encarnado? Hay implicaciones si Jesucristo no encarnaba. Si no encarnaba, ¿cómo representaba al ser humano? ¿Quién pecó? El ser humano. Así que si había de pagar por el ser humano, Él debía tener precisamente en sí mismo carne humana para representar al ser humano. El hombre pecó, entonces en un hombre debía ser castigado el pecado. ¿Se entiende? Otra implicación de esto es que si Cristo no encarnaba, tampoco podría Él desarrollar una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios para que entonces se nos imputara a nosotros la justicia y la obediencia de Él. ¿Se entiende? Al Él llevar la vida perfecta que Él llevó, puede ahora, nosotros creemos en Cristo y entonces por la fe se nos imputa su justicia. Se nos imputa a nosotros la perfecta obediencia, como nos muestran las Escrituras, que delante del Padre, ¿a quién ve Dios Padre? Cuando estamos nosotros delante del Padre, ¿a quién ve Dios Padre? A su Hijo Jesucristo. Su justicia nos es imputada a nosotros. Pero si Él no hubiese venido también como humano, en carne, a vivir una vida perfecta, ¿qué justicia se nos imputaría a nosotros? ¿Cuál? En tercera implicancia dentro de la encarnación también está el mero hecho, que no es mero en el sentido de insignificante, sino que es muy importante, pero está el hecho de que Adán era cabeza federal de la creación. Por lo tanto, cuando Adán pecó, arrastró tras sí a la humanidad. Por lo tanto, Cristo debía encarnar y venir como una cabeza federal de una nueva creación, para que en Él entonces hubieran nuevas criaturas. Por eso la Escritura nos dice que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos nuevas criaturas. Hay una nueva creación. Si Cristo no hubiese encarnado, esto no podría haberse realizado. Es una condición del pacto de redención. Ahora, miremos en el propósito de esta condición que estaba la redención. Vamos a ir a Mateo capítulo 1, en el anuncio acerca de Cristo.
Mire lo que dicen las Escrituras. Mateo capítulo 1, versículo 21, por favor. ¿Tenemos ya? Parece que mi Biblia no trajo Mateo. Aquí está. Mateo capítulo 1. Mire lo que dice. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre. Y llamará su nombre Jesús. ¿Cuál es la razón? Porque él salvará ¿a qué? A su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. En la mera encarnación allí se muestra el objetivo de esa encarnación. Ha de salvar a un pueblo de sus pecados. Es su propósito. Viene con una voluntad. Viene con un encargo. Viene con una misión que se ha dado antes de la fundación del mundo. Pero para poder llevarlo a cabo debe encarnarse. Lo acabamos de leer también en Juan capítulo 6, versículo 37 al 39, ¿correcto? Yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Y la voluntad de él es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado. Yo he venido a redimir al hombre, es lo que Cristo dice. Lo dijo claramente, vengo con el fin de salvar al hombre, de redimir al hombre. Y aquí mismo vemos claramente cómo le dice de parte de Dios a los padres de Jesucristo. Les dice, ella será llamado Jesús porque va a salvar a su pueblo de sus pecados. Hay un propósito allí. Hay un propósito allí. De hecho, el nombre de Jesús en el hebreo significa precisamente Yahvé es salvación o Yahvé salvador. Una segunda condición del pacto de redención es que el Hijo de Dios, si había de redimir al hombre, él debía presentarse después de haber encarnado, por supuesto, porque amerita que fuera primeramente hombre en este aspecto, ser fiador de los elegidos. Jesucristo había de ser fiador de los elegidos, garante del pacto para darle provecho al hombre. ¿Cómo? ¿Cómo era esto posible? Bien, sucede que precisamente al hombre, al estar caído, no puede pagar de nada de lo que tiene el hombre, no puede pagarle a Dios lo que le debe. El hombre le debe a Dios obediencia perfecta, le debe perfecta justicia. Pero el hombre no puede darle esto porque el hombre está caído. Su naturaleza está pervertida por el pecado. Génesis 6:5 dice que de continuo todo pensamiento e intención del corazón del hombre es única y exclusivamente hacia el mal, inclinado hacia el mal. ¿Cierto? El profeta también dice, ¿cómo podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Nos es natural hacer lo malo. Entonces el hombre por sí mismo no puede pagar a Dios lo que debe. Debe una obediencia perfecta y no puede pagar una obediencia perfecta. Porque desde que nacemos, ya nacemos con una naturaleza corrupta, inclinada hacia lo malo. ¿Quién enseña a nuestros pequeños hijos a mentir? ¿Quién? La psicología dice el entorno. No, es desde el corazón, dice nuestro Señor Jesucristo, que brotan las mentiras. Que brotan los homicidios, las lujurias, la lascivia. Todo esto brota del corazón humano, porque somos naturalmente inclinados hacia lo malo. Entonces el hombre no puede hacer esto. ¿Qué debe hacer entonces Cristo? Venir como fiador nuestro. Si nosotros hemos de pagar a Dios para poder ser libres de las consecuencias de nuestro pecado, del pecado y de Satanás, si eso debe suceder, entonces, y dado que nosotros no podemos pagar, debe haber alguien que pague por nosotros. Eso es parte de la labor de Cristo. Encarnó para venir como fiador. Era una condición de este pacto. No se puede redimir al hombre si Cristo, que es Dios hombre, no venía a ser fiador nuestro. Vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir a Hebreos capítulo 7, por favor. Hay muchos otros textos que nos hablan acerca de esto, hermanos, pero evidentemente en nuestras lecturas podremos siempre encontrarnos con pasajes similares a este. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Miren lo que dice. De igual manera, Jesús ha sido constituido
sido garante de un mejor pacto. Ahora, note lo que dice el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, ¿debido a qué? Por la muerte no podían continuar. El hombre no solamente no podía pagar por su pecado porque estaba muerto en pecado. Eso es una realidad, eso es bíblico. Efesios capítulo 2 dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre no tiene obediencia perfecta a Dios y Dios la requiere. Todo el género humano está en pacto con Dios y aunque esto lo veremos un poco más adelante en otra enseñanza, en otro pacto, el pacto de obras, toda la humanidad está en pacto con Dios y por la caída de Adán, su desobediencia, toda la humanidad entonces está bajo maldición de Dios. Así que el hombre por sí mismo no puede pagar lo que debe a Dios. Así entonces debe venir Jesucristo, encarnar y siendo Dios hombre, venir como garante de nosotros. Pagar en nuestro lugar nuestra deuda. Los otros sacerdotes no podían hacerlos. Y de hecho fueron muchos sacerdotes porque por la muerte no podían continuar, morían. Tenía que levantarse otro sacerdote, moría otro sacerdote, moría otro sacerdote. Y si Cristo no hubiese venido, ad infinitum sería esta labor. Hacia el infinito, para siempre, así. Pero preso entonces siempre nuestros pecados, por supuesto. Si Cristo no hubiese venido, estaríamos pagando, cada vez que muriese un ser humano, pues ir a pagar al infierno por sus pecados. Pero esto no sucedió así, ¿sabe por qué? Porque Cristo vino como garante nuestro. Y vino, como dice aquí, garante de un mejor pacto. Este pacto de redención dio lugar precisamente a que nosotros pudiésemos ser redimidos. Y como condición que tenía que ser cumplida por Jesucristo para poder nosotros ser redimidos, es que Él viniera a pagar por aquellos que no podían pagar su propio rescate. ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y mire como dice el 23, aquellos morían, no podían continuar porque morían. Ahora, Jesucristo murió pero resucitó. Su labor sacerdotal como garante, ¿cómo nos deja eso a nosotros? ¿Cierto? Él resucitó para ya no morir más. Al morir ha pagado por nuestros pecados, ¿cierto? Y al haber resucitado ya la muerte no le puede retener, no puede hacer nada la muerte contra él. Y como él queda como garante de nosotros, la muerte no nos puede hacer nada. ¡Aleluya! Así que una condición necesaria para que el ser humano pudiese ser redimido era que Jesucristo, uno, encarnara, dos, viniera a ser pues fiador de los elegidos, de los electos por el Padre, de aquellos que el Padre le entregó, como vimos en Juan capítulo 6, versículo 37 al 39. Una tercera condición que deberíamos considerar es que el Señor Jesucristo debía triunfar en aquello en lo que Adán fracasó. Jesucristo debía triunfar en aquello en lo que Adán fracasó. Ya hemos dicho, y lo veremos como dije más a fondo en el pacto de obras, que Adán representaba a la creación humana, era cabeza federal de la humanidad. El ser humano estaba en él representado. Con la caída de Adán, toda la humanidad cayó. Y al entrar el pecado por Adán, el pecado pasó ¿a quién? A todos los demás. Y al entrar la muerte por Adán y venir la muerte a Adán y a Eva, la muerte pasó a todos después de él. Es una secuencia lógica que si usted no acepta esto como doctrina bíblica y cristiana, usted se ha vuelto un pelagiano. Porque básicamente era esto lo que sostenía Pelagio, que el hombre no viene en esa condición, muerto en delitos y pecados. Venía como una hoja en blanco, bueno por nacimiento, y en el camino se iba torciendo. El monje Pelagio sostenía eso, por supuesto fue condenado, eso es una herejía. La palabra del Señor dice claramente que es por causa de Adán que entró el pecado al mundo y luego todos fueron pecadores, y entró también la muerte por causa de ese pecado y luego todos los hombres murieron también. Usted puede morir, quiere decir que usted es pecador. ¿Cierto? Los bebés también pueden morir, incluso cuando nacen. Quiere decir que vienen en pecado, porque la paga del pecado es muerte.
El hombre muere por causa del pecado. Entonces, lo que hizo tanto daño a la humanidad y al resto de la creación fue el pecado. Ahora, ¿cómo entró el pecado al mundo? Por medio de un hombre. ¿Qué hizo ese hombre para que entrase el pecado en el mundo? En Génesis capítulo 3 se nos muestra que cuando fue tentado Adán, y Eva, por supuesto, primero Eva, fue tentada por la serpiente, por Satanás, por eso se llama la serpiente antigua, el dragón antiguo. Cuando fue tentado, claudicaron del mandamiento que les había sido encomendado. Adán, como autoridad, como cabeza de su hogar, lejos de santificar a su esposa, prevenirla, advertirla, no dejarle que llegara hasta ese punto, más bien participó del pecado y arrastró a toda la humanidad con él. Hay una enseñanza muy grande acerca de la labor de los hombres allí y la santificación del hogar, por supuesto. Pero eso es harina de otro costal. El punto es que el hombre cayó. Adán fracasó. Por eso el hombre cayó. Toda la humanidad ha caído porque Adán cayó. Ahora, ¿qué debía hacer entonces Cristo? Si el hombre Adán, representante de la humanidad, fracasó en hacer la voluntad del Padre Celestial, estando aquí en la tierra, pues Cristo debía encarnarse, por supuesto, para venir a triunfar en aquello que Adán había fracasado. Muy bien. Mire lo que dice esto. Vamos a un pasaje recién predicado por mí hace, varios meses atrás, porque fue en Filipenses capítulo 2. Pero vamos a ir a Filipenses capítulo 2, este hermoso pasaje. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. En el 8 está el punto en el que queremos llegar para manifestar esto que queremos ver. Pero vamos a leer el 7 para que tengamos un poco de contexto. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, debía venir y encarnarse, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, ya encarnado, escuche, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el punto. Haciéndose obediente. ¿Qué fue Adán en el Edén? ¿Obediente o desobediente? Desobediente. Tenía una plenitud de árboles frutales de los cuales comer, pero precisamente del que no debían comer, alargaron su mano y tomaron y comieron. Hermano, le ruego que cuando llegue al cielo, si llega al cielo por supuesto cada uno de nosotros, no vaya a ir a discutir con Adán, ni con Eva. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban en estado de perfección, un estado que usted y yo nunca hemos tenido. Ellos eran los mejores. ¿Se entiende? No es que nosotros somos la actualización del ser humano. No es que nosotros somos una actualización, me explico, uno tiene una computadora y su software es actualizable, ¿cierto? Es actualizable. Siempre podemos tener un sistema mejor, una actualización mayor, etc. Pero eso no funciona así con el ser humano. Eso no funciona así con el ser humano. Naturalmente, el ser humano ha caído de su grandiosidad, del lugar de perfección y justicia en el que estaba. Ha caído cuando Adán cayó. Pero antes de la caída, Adán era perfecto, Eva era perfecta. Así que no tenemos nada que reclamarles. Nosotros habríamos hecho lo mismo. Ese es el punto. Porque algunos de repente tienen mayor estima de sí mismos y piensan, yo no lo habría hecho. Yo entiendo claramente que no debo comer de eso. Eso es orgullo y arrogancia. Así entonces Cristo debía ser obediente. Obediente y obediente hasta la muerte. Ahora, uno diría, hay como una especie de contradicción allí, o presenta al menos una paradoja. Obviamente no hay contradicción en la Escritura. ¿Por qué? Obediente hasta la muerte. Pero si es completamente obediente, no puede sufrir muerte. Porque la muerte es el pago por el pecado. La paga por el pecado. Pero allí vemos precisamente el propósito de redención. Obediente para poder producir la justicia que nosotros no tenemos y que nos sea imputada. Y la muerte para poder pagar por los pecados que nosotros sí tenemos y que Él nunca tuvo. Oh, perfecto sacrificio. Vicario perfecto. Sustituto perfecto. No solamente en la muerte que debíamos nosotros llevar,
sino en la vida que debimos nosotros llevar y nunca hemos estado ni cerca de llevarla. Así entonces Cristo debía ser obediente. Cristo de alguna manera tenía que haber sido tentado y hallado sin pecado. Eso también lo vemos en la Escritura. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Yo amo la carta a los Hebreos. Es una carta que muestra la supremacía de Jesucristo de una manera increíble. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Mire lo que dice, hermoso. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, ¿de qué? ¿De nuestras qué? Debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. ¿Sabe qué significa eso? Que si fue tentado en todo y fue hallado sin pecado, ya no hay un pecado por el que se nos pueda acusar. Él triunfó en aquello en lo que Adán fracasó. Adán fue tentado y desobedeció. Cristo fue tentado y obedeció la ley del Señor. Podemos verlo claramente también. Mire, Adán, tentado por medio del ofrecimiento de Eva, auspiciada, estimulada por la serpiente en el Edén, cayó. En el Edén, en el paraíso. Mire esta comparación, hermano. Mire este contraste, mejor dicho. Adán y Eva están en el paraíso, Edén. En el paraíso, Edén. Rodeados de todos los lujos, por así decirlo. De todo el provecho, de todas las bondades de Dios. Y es tentado por Satanás y Adán cae, desobedece y arrastra a toda la humanidad tras él. Pero Jesús, Mateo capítulo 4, es tentado en el desierto. No rodeado de lujos, en el desierto. Y no cuando estaba bien gordito y fuerte, sino 40 días después de un ayuno. Es decir, 40 días de ayuno. Al término de esos 40 días de ayuno, fue tentado. A Adán le fue dicho la primera vez, toma, come. ¡Ah! Una sola pedida no aguantó. Pero Jesucristo se le tentó 3 veces. Una cada vez más astuta que la anterior, incluso utilizando las escrituras, el diablo, tan astuto como es. Y Jesucristo no cedió, sino que desechó y dijo, vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él adorarás y servirás, solamente a Él. Y se fue Satanás y entonces vinieron ángeles y le servían. Jesucristo venció donde Adán fracasó. Aquella cabeza federal nos trajo perdición y ruina. Pero ¿qué hizo Jesucristo como cabeza federal? Nos trajo bendición y vida. Es por esta razón que se le llama a Jesucristo de esta manera. Vamos a ir a 1 Corintios 15, venga. 1 Corintios capítulo 15. Miremos por qué razón se le llama así al Señor Jesucristo. Versículo 45. Dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante. ¿Cómo llamaron a Jesucristo allí? No, claro, le llamaron espíritu vivificante, pero ¿cuál fue la expresión que le colocaron allí? Mire que dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, el primer Adán. Ese fue el primer Adán. ¿Cómo le están llamando a Cristo en este pasaje ahora? El postrer Adán. ¿Se dio cuenta de algo allí? Hay una correlación. Aquel Adán fracasó y arrastró la humanidad tras él. Este Adán no. Este Adán obedeció. Este cabeza federal hizo lo que el primer Adán debió haber hecho y no lo hizo. Este Adán cumplió con las demandas. Este venció donde el primer Adán fracasó. Este obedeció donde el primer Adán desobedeció. Este alcanzó por su mérito lo que el primer Adán votó por su desobediencia.
Eso es hermoso, ¿verdad? Increíble. Ahora, esto siempre ha de estar en nuestra mente, porque se presuponen muchos pasajes. Para que pueda tener sentido muchas cosas que dice, por ejemplo, el Nuevo Testamento, debe presuponerse precisamente que Cristo vino para vencer en donde Adán había fracasado. Miren, este mismo pasaje, en el versículo 21, miren lo que dice 21 y 22. Es que presupone precisamente esto como un fundamento de verdad. Dice, porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, ¿a quién está haciendo referencia? A Adán, obvio, al primer Adán, boca con algo. Porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese otro hombre que se menciona? Pues Jesucristo, que resucitó. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Cristo todos serán vivificados. ¿Qué está diciendo allí? Son cabezas federales, pero distintos. ¿Distintos en qué? En que el propósito en el primer Adán fue fracasado y el propósito en el postrer Adán fue alcanzado, fue cumplido, fue realizado. Hermoso. Por eso Pablo dice claramente, todos los que estaban en el primer Adán murieron y todos los que estén en el postrer Adán serán vivificados. ¿Ve la importancia de estar en Cristo, verdad? Muy bien. Bendito sea el Señor. Ahora, vamos llegando ya al final de nuestra enseñanza. Vamos con las promesas del pacto de redención. No quisiera terminar este tema, pero bendito sea el Señor. Qué hermoso es saber lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Ahora, entonces el Hijo tenía que realizar toda esta obra según lo que fue pactado en la eternidad, cumplir con estas condiciones del pacto de redención para alcanzar redención. Precisamente ese es el punto. ¿Qué le fue prometido? Habían condiciones que cumplir. ¿A fin de qué? Sería la pregunta. Se cumplen las condiciones. Ajá. ¿Qué se alcanza al cumplir las condiciones? ¿Qué se promete a cambio? ¿Qué obtiene como recompensa de esto? Bueno, por supuesto que está la salvación y la redención del hombre, pero hay algunas promesas que él reclama para sí mismo por el cumplimiento de lo que él ha hecho, y por supuesto en medio de todo ello está la redención nuestra. ¿Qué diríamos? Primero, se le ha prometido el más alto grado de gloria. Dice, al pasar todo ese trayecto horrible de bajar hasta lo sumo, allí abajo hasta lo sumo, luego será levantado y exaltado también hasta lo sumo, hasta lo más alto. Vas a llegar hasta abajo, vas a tener que cumplir todo eso, y desde allá, en donde está el hombre, allá abajo en el regadero, en el fango, en el estiércol, de allí te vas a tener que levantar inmaculado y vencer la muerte, vencer donde el hombre no pudo vencer y vencer como hombre, y llegar entonces hasta la gloria, hasta el más alto grado de honor. Esto es algo que Cristo mismo había anunciado. En Juan capítulo 17 él dice, Padre, glorifica a tu Hijo con la misma gloria que tuvimos en el principio, que yo tuve junto a ti al principio. Así que obviamente él está esperando que esto suceda, porque él tiene entre ceja y ceja, como dice nuestra expresión popular, tiene entre ceja y ceja el cumplimiento de lo que le fue encomendado. Él no va a fallar. Él sabe muy bien a lo que vino y espera ser glorificado al culminar su obra. Lo que cité fue Juan 17:4. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. La gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, este estado de exaltación ¿implica qué cosa? Obviamente la resurrección de entre los muertos, porque es que tenía que suceder eso, serían las promesas que se cumplirían para él. Si tú haces las cosas de esta manera, perfectamente, sin desobediencia alguna, siempre haciendo la voluntad del Padre, al morir en lugar de ellos, la muerte no te va a poder retener. Por eso dice Jesucristo, este mandamiento recibí de mi Padre, poner mi vida y volverla a tomar.
¿Tengo esta potestad de parte de mi Padre? Claro que sí. Al vivir una vida completamente perfecta, al morir, no puede morir por pecado que él tenga, porque no cometió nunca un pecado. La muerte no lo puede retener. Muere por los pecados de otros. Entonces la promesa se cumple en él. Puede resucitar, la muerte ya no lo puede retener. Así que esto es parte de esa exaltación. Resucita. Resucita, no solo resucita, asciende a la gloria del Padre. Y no solo asciende a la gloria del Padre, se sienta a la diestra de la majestad de las alturas para interceder para siempre por aquellos por los cuales murió. Increíble, pero estas cosas fueron prometidas, primero, para la gloria de Cristo y segundo, para nuestro provecho. Bendito sea el Señor. Es hermoso. Así entonces podemos ver las características que vamos a ver de las promesas del pacto de redención dentro de esta comprensión, ¿no? De honra y gloria para Cristo, que termina siendo de provecho para nosotros. Como punto número 1 pudiéramos verlo como un rey sobre todas las cosas. Como un rey sobre todas las cosas. Esto no es extraño, hermanos. ¿Sabe qué? En las Escrituras todo el tiempo se ve al Hijo como precisamente eso, el gobernante de absolutamente todo. Así que cuando Él se humilló a sí mismo y vino a hacer lo que hizo en este estercolero que realizó el pecado de aquella hermosa creación que Dios hizo, cuando Él vino a hacer lo que hizo y luego ser resucitado y por supuesto ascender y sentarse a la diestra del Padre, todo esto era para también terminar cumpliendo el recibir el nombramiento de rey sobre todas las cosas. Vamos a ir a Salmo capítulo 2, un salmo que también hemos estudiado y que mencionamos mucho en medio de nuestro peregrinaje. Miren lo que dice, vamos a leer, yo lo voy a leer en la versión textual 3. Me encanta como dice el último versículo en esta versión. Versículo 6 dice: yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Cómo le llamó? Mi rey. Yo le he, ¿qué? Ungido. Ha sido ungido Jesucristo como rey sobre su santo monte, Sión. ¿Cierto? Ungido. ¿Sabe qué? ¿Sabe cuál es la palabra hebrea para ungido? Lo que nosotros transfonetizamos como Mesías. ¿Ok? Mesías. Que en el Nuevo Testamento se le pronuncia como Cristo. Ahora sí lo tomó, lo agarró en el aire. Yo he ungido, es decir, he colocado por Cristo a mi rey sobre mi santo monte. ¿Quién es el rey? Cristo. ¿Quién es el Cristo? Jesús. Por eso decimos en el Nuevo Testamento, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ve la coherencia, el hilo de esto? Y desde el Antiguo Testamento se está prometiendo esto. Dice, yo promulgaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con cetro de hierro, los desmenuzarás como vasija de alfarero. Ahora pues, oh reyes, ahora se refiere a la tierra. Por eso en el Nuevo Testamento le dicen rey de reyes. Ahora pues, oh reyes, actuad sabiamente, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Yahvé con temor y regocijaos con temblor, besad los pies al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en él. ¡Aleluya! Hay un rey. Y esto precisamente le fue prometido. Dame como herencia a las naciones. Y el Padre dice, sí, cumple con estas condiciones y serán tuyas por derecho autónomo. Tuyas, recíbelas por herencia, prometidas a tu poder, serás el rey. Y nosotros decimos, eso es bueno para nosotros, ¿sabe? Porque estamos en Cristo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿es qué cosa? Es precisamente acompañante de ese rey. Una sola carne, como dice Efesios capítulo 5. Una sola carne con Cristo para reinar juntamente con Él. Cristo
Como dice la carta de Pablo a los Efesios, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos, su cuerpo, siendo pleno, abarcándolo absolutamente todo, llegando a cada confín de la tierra, colocando la bandera del reino de Cristo, diciendo: esto pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es un con permiso, me da lugar, puede ser. La iglesia está reclamando para Cristo lo que le pertenece. Los hombres no pueden llamar suyo lo que pertenece por derecho a Jesucristo. Los confines de la tierra, todo el orbe, no le pertenece al hombre. No le pertenecen a los gobiernos que se erigen como tiranos, como dueños, que pretenden ser copropietarios bajo sus propios términos de la tierra. No. Jesucristo se le ha prometido, y Él cumplió las condiciones para ello, ser el Rey de los reyes. Por eso se amonesta de esta manera: ahora pues, oh reyes, admitid amonestación, no sea que se inflame la ira del Hijo. Besen los pies al Hijo. Me encanta. Me encanta cómo lo dice esta versión en este contexto. Besen los pies al Hijo. ¿Qué implica eso? Humíllate, doblega la cerviz, arrodíllate, coloca tus labios en los pies de aquel que reina con gran poder y gloria, y a quien todas las naciones pertenecen. Bendito sea Dios. Esto es algo muy común en el Antiguo Testamento, hablando acerca de Jesucristo. Isaías, podemos ver algo similar aquí. Isaías, vamos a ir al capítulo 9. Mírenlo, aquí lo dice en un texto que también hemos mencionado muchísimas veces en nuestra Grey. Amamos este pasaje porque nos muestra precisamente a nuestro Señor Jesús como está Él reinando, como nos dice en la Escritura. Porque un niño nos es nacido, Isaías 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado, dice la Reina Valera, pero esta textual dice: el dominio sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por esto es que el mundo no tiene paz. Mientras no tenga a Jesucristo, no habrá paz. No hay paz para los malos. Pero el príncipe de paz es Jesucristo. Y a donde va llegando la doctrina del príncipe de paz, comienza a reinar la paz. Y eso nos lleva a examinarnos a nosotros. ¿Por qué en nuestros hogares a veces no hay paz? ¿Está reinando el príncipe de paz? Los matrimonios, las familias, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, ¿por qué no reina la paz? ¿Está el príncipe de paz reinando allí? Y sigue el texto diciendo: lo dilatado de su principado. Lo dilatado significa como se extiende. Cuando algo se dilata, es algo que se extiende, se expande. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé Sebaot, de Jehová de los ejércitos, lo ha de hacer. Hará eso. Obviamente eso estaba en el Antiguo Testamento. Ya eso ha sido cumplido precisamente por medio de ¿quién? De Jesucristo. Encarnó y vino. Y vino precisamente a humillarse, el rey que se humilla y llega hasta el fondo para rescatar a sus súbditos que eran no más que pecadores contra él, viles y menospreciables, y levantarlos del estercolero por su propio mérito y llegar a ser rey sobre todo, con gran poder y gloria, y reclamar por derecho: todo esto me pertenece. Estaba bajo la potestad del enemigo por causa de la acechanza que en el Edén sucedió. Adán cae y arrastra todo hacia el pecado y bajo el poder del enemigo. La obra de redención no es solamente una obra para salvación de almas, es para la redención de la creación. Bendito sea el Dios nuestro, obediente hasta la muerte y exaltado luego sobre todo. Nuevamente, vamos a Filipenses 2. Esta obra de Pablo me tiene cautivado. Filipenses capítulo 2. Habíamos leído 7 y 8, ¿verdad? Vamos a leer 9 al 11 ahora. Es más, leámoslos desde el 7 para tener la idea de lo que él hizo. Bajó hasta el fondo, subió hasta lo sumo. Dice: sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, más todavía, al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, es decir, habiendo hecho esto, habiendo cumplido estas condiciones, ¿qué sucede al cumplir estas condiciones? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo, al cumplir con las condiciones del pacto de redención, estaba por esto, como dice allí, por lo cual, por esto, por cumplir las condiciones del pacto de redención, estaba ganando su propio derecho, por mérito. El Dios hombre estaba ganando el derecho y el mérito. Lo tenía siendo Dios, pero debía ganarlo para el hombre también, porque el hombre había caído en Adán. Tenía que venir como hombre, tenía que cumplir todas las condiciones, tenía que hacer aquello que Adán no había hecho, vencer en donde Adán había fracasado, convertirse en garante para nosotros. ¿Para qué? Para que las promesas que no alcanzó Adán por su desobediencia, el postrer Adán pudiera alcanzarlo por medio de su obediencia y entonces transmitirlo a su descendencia. Bendito sea el Señor. Coronado de gloria y de honra por causa de la muerte. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Es lo que estamos diciendo, ¿no? La muerte de Jesucristo, ese sacrificio vicario que Él llevó, cumpliendo todas las condiciones del pacto de redención, siendo obediente hasta la muerte, siendo perfecto, habiéndose ya encarnado, habiéndose humillado, habiendo muerto en lugar de quienes habían pecado. ¿Qué es lo que sucede al cumplir todas esas condiciones? Bueno, corona, trono, reino. Versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Y así fue, por la gracia de Dios, tomó la muerte por todos. ¿A fin de qué? De que pudiera el hombre entonces alcanzar la corona de honra y de gloria. Corona, reino. El hombre, hermano, cuando fue creado por Dios, fue creado como la corona de la creación, ¿lo recuerda? Al menos los que ya han visto Génesis conmigo lo podrán recordar. Fue creado como la obra más primorosa de toda la creación, hecho a imagen y semejanza de Dios y colocado en lugar suyo sobre la creación, para sojuzgar todo lo que Dios había creado, teniendo la autoridad de Dios para ello y gozar de Él para siempre, en ese estado. Pero el pecado lo desbarató todo, la desobediencia desbarató todo. El hombre cayó de su hermosura, la corona cayó de su cabeza. Fue un rey que se pervirtió, Adán, un rey que se pervirtió. Esa es la verdad. Mas Cristo se humilló a sí mismo, se agachó, dejó su corona para agacharse y rescatar a quienes estaban en el fango de la perdición, en el lodo de la ruina, y levantarlos de allí. Por eso cuando Él asciende, y como está escrito: alzado puertas vuestras cabezas, y entrará ¿quién? Entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Gloria. Las puertas se abren de par en par. Derecho, es suyo, le pertenecen los cielos, la tierra. Por eso cuando se presenta ante los apóstoles les dice claramente: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y con esa potestad nos envía a seguir dilatando su imperio y su dominio sobre la tierra, reclamando como suyo, enviándonos como embajadores de su reino,
sembrando su evangelio en todo lugar y levantando la ley en cada esfera, discipulando a las naciones a que hagan lo que Él ha enseñado. Ha ganado su derecho y se ha sentado en su trono con todo el legítimo derecho. Le pertenece todo, es rey sobre todo. Una segunda promesa del pacto de redención y última, en el contexto de nuestra predicación y enseñanza, es el poder sobre todas las cosas. Poder sobre todas las cosas. Cuando Cristo encarnó, usted ve en los evangelios que Jesucristo es el Dios hombre, ¿cierto? 100% Dios, 100% hombre. Perfecta naturaleza divina con la perfecta naturaleza humana, unidas en la persona de Jesucristo. Una persona, dos naturalezas. La doctrina de la hipóstasis de Cristo, la unión hipostática de Cristo. Por eso uno puede ver en los evangelios que después de una jornada de predicación, Jesucristo en la barca duerme cansado, ¿cierto? Cansado. Jesucristo come, Jesucristo se aparta, se retrae, Jesucristo llora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en su humanidad tiene todas las debilidades del ser humano. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Jesucristo resucita de la muerte? La debilidad propia de un cuerpo de pecado, por así decirlo, ya no hace parte de él. Ahora nuestro Señor no solamente es coronada su cabeza, sino que ejerce legítimamente el poder sobre todo. No solo su cuerpo es poderoso, su propio poder es sobre todas las cosas. Hace exactamente lo que quiere y no hay nadie que le diga qué haces. Y esto que pudiera sonar quizá un poco chocante para el cristianismo moderno o el actual, posmodernista, es una realidad bíblica en toda la Escritura. No solo se le promete a Cristo a las naciones, como diciendo, ahí está, aunque no tengas el poder de tomarlas, sino que se les dice, tendrás el poder y lo harás. Vamos a ir nuevamente al Salmo capítulo 2, por favor. Mire lo que dice, versículo 8 y 9. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con cetro de hierro, los desmenuzarás como vasija de alfarero. Ya está. Hay poder. Y así como una vasija de alfarero que está hecha de barro, de arcilla, no puede defenderse delante de un cetro de hierro, sino que queda desmenuzado, así queda todo aquello que no se somete al criterio y al cetro del Rey de Reyes y Señor de señores. No hay sino ruina y destrucción fuera de Cristo y contra Cristo. Quien se va contra el Rey de Reyes solamente acelera su propia destrucción. Eso es todo. Porque ya naturalmente se ha ganado la destrucción por el pecado. Quien se va contra Cristo solamente acelera su propia ruina, su desventura. Los desmenuzarás, los quebrantarás. Hay poder allí. Hay poder allí. Y tiene la autoridad de hacerlo. Algunos miran esta imagen y piensan y dicen, no es así, mi Jesucristo no es así. Son incapaces de llegar, por ejemplo, leyendo toda la Escritura y ver todas las imágenes tan pintorescas muchas veces en las Escrituras, en donde se nos habla de Jesucristo ejerciendo un poder y un dominio sobre todas las cosas, y son incapaces de reconocer que habla de Cristo. Y si llegasen al Apocalipsis y llegaran a ver allí cómo se nos muestra a Jesucristo, dice con su cinto, que dice Rey de Reyes y Señor de señores, portando la espada en su muslo. Y dice, sus blancas vestiduras, ¿de qué color están? Rojas, ¿de qué?
salpicadas con la sangre de sus enemigos, donde los pisoteó en el lagar de la ira del Dios vivo. Algunos dicen, ese no es mi Jesucristo. Y tiene razón. Ese no es el Jesucristo de ellos, pero es el Jesucristo de las Escrituras. Es el Jesucristo verdadero. Él vino humilde como cordero, regresa como el león de la tribu de Judá. Y todos aquellos que se oponen a él, su poder los devastará, los arrasará. Nada podrá contra Cristo. ¿Y eso tiene provecho para nosotros también? Claro. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es su asamblea preciosa, su porción, su amada. Somos una carne con Él, el reino es compartido con nosotros y bajo su autoridad, la iglesia sirve y tiene autoridad sobre la tierra. La Escritura dice que reinaremos con Él, porque por medio de Él ha hecho para el Padre, nos ha hecho a nosotros para el Padre, un reino de reyes y sacerdotes. Reyes para reinar con Él, para tener autoridad sobre la tierra con Él, pero sacerdotes también para servir al Dios Padre junto con Él. Todo esto lo ha ganado Cristo por medio de sí mismo y de lo que Él hizo. Sin el pacto de redención, nada de esto podría haber ocurrido. El hombre seguiría estando en su miserable condición. Nuestro destino, y eso sería inapelable, eso no se puede apelar, no hay cambio en ello. Nuestro destino sin el pacto de redención sería la muerte eterna. En cambio ahora tenemos herencia eterna. Algo cambió nuestro destino. Algo cambió el rumbo que llevábamos. ¿Qué fue eso? La redención que nuestro Señor Jesucristo realizó. Y la realizó precisamente porque pactó redimirnos para gloria suya y provecho nuestro. Ahora la iglesia que entiende esto vive precisamente para hacer la voluntad de aquel que se dio para redimirnos y que se ha sentado a la diestra del Padre para dar consumación a todas las cosas. Para que, como dice el apóstol Pablo, al reunir el reino, presentarlo ante el Padre, cuando todos sus enemigos hayan sido colocados bajo el estrado de sus pies. Cristo reina, Cristo ha vencido y Cristo reinará y Cristo vencerá y con Él su iglesia. Esto nos ha asegurado Cristo cuando nos habló de esta manera. Vamos a ir a Mateo capítulo 28 y con esto culmino. ¿Cuántos quieren que culmine? ¿Cuántos quieren que siga? Dos personas dijeron amén, pero suavecito, así como, bueno, pastor, usted sabe, ¿no? Usted sabe, pastor, sí quiero, pero ¡pánchale, pastor! Mateo capítulo 28, versículos 17 al 20. Y al verlo, lo adoraron, aunque algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Poder sobre todo, es el Rey. Id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma de discipular también a las naciones, el bautismo, añadiéndolos a su reino. Enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Bendito sea el Señor. Qué hermoso, qué bueno es que Dios, sabiendo que fallaríamos y pecaríamos, no nos dejó a nuestra propia merced, a merced de nuestros propios delitos y pecados, sino que como compasivo, como misericordioso, como lleno de gracia y un profundo amor, y para la gloria de su propio nombre, pactó nuestra redención. Las personas de la Trinidad se comprometieron en salvarnos. ¿Por qué? Porque lo merecíamos. Porque lo merecíamos, hermano. Claro que no. Un absoluto y rotundo no. No, sino que por amor de su propio nombre, y en amor a su propio nombre, en amor de nosotros también, nos amó
con un amor eterno y por eso nos prolongó su misericordia. Puestos de pie, vamos a orar al Señor. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te agradecemos tu inmensa bondad y misericordia. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento, por iluminar los ojos en nuestro entendimiento. Gracias por hacernos partícipes de tan hermosas promesas. Gracias, amado Padre, por tenernos en consideración salvación. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias, Jesucristo, por tomar voluntariamente esta labor. Gracias por venir a hacer lo que hiciste. Gracias, Espíritu Santo, por aplicarnos en lo que Cristo ganó para nosotros. Bendito sea tu nombre, buen Dios. Queremos vivir para ti, porque ahora que sabemos esto, no queremos, Señor, tener otra forma de vida. Queremos darte gloria y honra a ti, y solamente a ti. Permítenos entender las cosas que hoy hemos escuchado, para que nuestra vida, Padre, pueda ser una forma continua y viva de adoración a tu santo nombre, porque lo mereces, porque eres digno, Señor. En Cristo Jesús te rogamos estas cosas. Amén.